Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 19 de octubre de 2019 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos al Contraplano, la cita cinematográfica que tenemos aquí en La Contracrónica 2 veces al mes. La alternamos con la cita literaria, que también la tenemos 2 veces al mes. Esto ya sabéis que va a días alternos. El Contraplano, para los que escuchéis esto por primera vez, es un programa en el que los oyentes me envían notas de voz con recomendaciones o contrarrecomendaciones. Ojo, que hoy tengo una y de hecho vamos a empezar con ella. Una contrarrecomendación es: no vayáis a ver la película bajo ningún concepto, o mirad la película pero a vuestro propio riesgo. Eso sería una contrarrecomendación. La verdad es que me llegan muy pocas, ya me gustaría que llegasen más, pero bueno, hoy tenemos una y le daremos la importancia que merece. Bien, ya sea contrarrecomendación o recomendación, me la envían los oyentes al siguiente número de WhatsApp que voy a dar ahora, en notas de voz de 1, 2, 3 minutos aproximadamente. Y bien, y luego yo, si puedo comentarlo, pues lo comento, cosa que no siempre sucede porque no he visto la película, o porque no he visto la serie, o porque no he visto el documental. Aquí cualquier tipo de contenido cinematográfico, moving picture, que se dice en inglés, imágenes en movimiento, tiene cabida. Bien, como os decía, el número de WhatsApp es el siguiente, apuntadlo bien en el caso de que no lo tengáis en la agenda, es el 690 827909. Tenéis que ponerme, eso sí, más 34 delante si estáis fuera de España, porque si no me lo ponéis no me va a llegar jamás vuestra nota de voz y por lo tanto no la puedo incluir en el programa. Bien, la nota de voz tiene que escucharse bien, no hace falta que os lo recuerde, alto y claro, y con eso basta. No es necesario que le metáis música ni nada de eso, aunque hay algunos oyentes que son muy cuidadosos con esto de la calidad de sonido, lo cual yo se lo agradezco mucho y vosotros creo que os se lo agradecéis todavía más. Muy bien, pues dicho esto, pasamos ya de cabeza al contraplano. Empezamos el programa de hoy con Adrián, que nos trae una película española de hace poco, de hace solo 3 años, va a ser 3 años ahora que la estrenaron, pero como os decía antes, no la trae para recomendárnosla, sino para que no la veamos bajo ningún concepto. Vamos a escuchar a Adrián y que dé sus razones. Hola Fernando, hoy quiero desaconsejar una película para el contracorte, una película que se llama Los últimos de Filipinas, 1898, una película dirigida por Salvador Calvo del año 2016, es bastante reciente. Es una película que a nivel visual pues está bien, a nivel de presupuesto pues se nota que es un presupuesto justo, pero está bien, es bastante fidedigno en cuanto al vestuario, en cuanto a la ambientación. El problema que viene con esta película es que es una película totalmente politizada, es una película que incluso, a pesar de que es una película de 1898 y de que por esa época no existía ni el fascismo ni existía nada de eso, pues llega a hacer esta película pues analogías con el franquismo. Hay personajes que actúan como franquistas, asesinando a sangre fría, a personajes de forma que no tiene ningún sentido, como ya digo, pues haciendo una evidente referencia o analogía al franquismo. Hay gente que son buenos, entre comillas, pero en general en esta película tenemos lo típico de que los españoles pues son malos malísimos, a pesar de que hay un personaje o dos que bueno, que son soldados españoles que son como republicanos, entre comillas, o defienden esos ideales y esos son los buenos. Los indígenas, por supuesto, son los oprimidos. Y bueno, los estadounidenses pues apenas tienen presencia, tienen una pequeña aparición, pero ya está. En definitiva, es una película infame, es una película que además es aburrida, a pesar de que tiene alguna escena de acción que es interesante por la ambientación y por la época. Es una película infame por el mensaje que transmite, que es que los españoles en Filipinas pues fueron malos malísimos. No quiero decir que fueran ángeles los españoles en Filipinas, no quiero decir que fueron buenos y que fueron tal, pero tampoco creo que sean los malos de la película. Así que nada, una película totalmente olvidable, totalmente infame, que manipula la historia y que utiliza la historia para lanzar un mensaje político en vez de contar los hechos tal cual fueron. De hecho, incluso creo que se inventa algunas cosas de algunos fusilamientos y de algunos asesinatos que ni siquiera fueron reales. Así que nada, película totalmente despreciable. Un saludo.
La película esta de 1898, Los últimos de Filipinas, que ese es su nombre completo, no la fui a ver al cine porque ya me hicieron la contrarrecomendación poco después de estrenarse. Aquellas navidades del año 2016, que es cuando se estrenó, un amigo me dijo que no se me ocurriese, no se me pasase ni por la cabeza ir a ver esa película porque había visto el tráiler y no me había parecido mal. Y además, bueno, lo sabéis bien, los que escucháis este programa habitualmente, que me gusta la historia. Bueno, tengo un programa de historia que se llama así, La Contrahistoria, y bien, una película histórica de un episodio que está muy bien, como El sitio de Valer, pues cómo no voy a ir a verla. Más aún, vi que el tráiler estaba trabajado, que tenía una producción cuidada. De hecho, si veis el tráiler, pues está disponible en YouTube. Hasta incluso os llama un poquito la atención y os apetece ver la película. Bueno, pues un amigo me dijo que no se me ocurriese, que iba a salir enfadado del cine y que iba a pensar que he tirado el dinero de la entrada. Lo dejé, pensé, bueno, pues no la veo y tan a gusto. La cosa es que unos meses más tarde apareció en las plataformas. No lo sé, esto debió ser, yo creo que ya en 2018 podría ser, no lo recuerdo. No sé si estaba en Netflix o en Amazon Prime Video, que son las dos que yo tengo en casa, y vi que estaba allí, claro. En aquel momento pues ya no me pude aguantar. Dije, bueno, si es mala, pues en el minuto 25 la interrumpo y me pongo a ver otra cosa. Pero vamos, me la vi entera. Y la verdad es que lo que me pareció, sinceramente os lo digo, pues me pareció que sobre una gran historia de la que se puede hacer una película entretenidísima, el director, que es Salvador Calvo, terminó haciendo un bodrio. Eso es lo cierto. Porque la verdad es que la historia de los últimos de Filipinas, que es la historia en la que está basada, es una historia real, es el sitio de Valer. Para los que no lo sepáis, fue un sitio mítico en el que 60 españoles resistieron durante la guerra de Filipinas entre 1898 y 1899, pues resistieron casi un año, desde el mes de julio de 1898 al mes de junio de 1899, dentro de una iglesia que estaba allí en Valer, y entonces, pues bueno, ellos no querían darse por vencidos porque estaban incomunicados con Manila y no sabían realmente si España había perdido la guerra. El hecho es que la había perdido, se lo estaban tratando de decir los filipinos, pero el comandante de la guarnición española no se lo quería creer, pensaba que le estaban engañando. La cosa es que esta toma es perfectamente documentada, es un hecho histórico muy cercano en el tiempo, han pasado poco más de 100 años y da pie a hacer un montón de historias, desde series a películas, porque pues una historia heroica, ¿no? Las películas son muy entretenidas, eso sí, con acción, con algo de heroísmo. Pero al director, a Calvo, que por cierto era su primera película, él hasta entonces había estado haciendo, primera y última, pues no ha vuelto a hacer ninguna más, que yo sepa, él había estado haciendo básicamente series de televisión, pues le salió algo soporífero. Es decir, cargó demasiado a las tintas en lo político y en lo absurdo y en lo psicológico, en lo absurdo de la situación. Y claro, el resultado pues es que dura casi 2 horas y a los 25 minutos ya estás mirando el reloj. De hecho, no cambié de película o no la dejé de ver porque ya quería ver cómo terminaba y si realmente el director era capaz de corregir el rumbo en algún momento. Oye, fíjate que en esta película Calvo tenía buenos actores, que no es que, y se gastaron dinero, se gastaron 6 millones de euros, que no es que sea una gran cantidad de dinero para una producción hollywoodiense, pero para una película europea no está mal. Los directores en Europa con 6 millones de euros hacen auténticas virguerías. Esto evidentemente se lo entregas a un estadounidense y no te sabría hacer ni un capítulo de una serie, pero que se pueden hacer bastantes cosas con 6 millones de euros, entre otras contratar buenos actores, porque los actores españoles no cobran lo que Jack Nicholson, son muchísimo más baratos y son igualmente buenos que Jack Nicholson. Tiene, por ejemplo, aquí a Luis Tosar, tiene a Carra Elejalde y hay unos cuantos más, vamos, estos dos, que son de primera fila. Luego está muy bien localizada y muy bien. La fotografía es buena, está localizada. Prácticamente toda la película está hecha en Canarias, creo que en Gran Canaria, lo mismo me equivoco, y es en Tenerife, pero vamos, creo que es en Gran Canaria, donde crearon allí un set para que era una réplica, si no exacta, sí muy parecida, de lo que había sido la iglesia de Valer, y luego tiene también localizaciones en Guinea Ecuatorial. Filipinas es un país tropical y bueno, pues se fueron allá a rodar. Bien, pero nada, a partir de ahí, partiendo de buenos actores, de una factura visual atractiva, al menos en el tráiler, luego también es cierto que se le podía haber sacado mucho más partido a eso, pues bien, a partir de ahí empieza a torcerse. Y además se tuerce desde el primer momento, cuando te das cuenta que los buenos pasan a ser los desertores
y los malos los que resisten. Luego además se saca de la manga un cura que es opiómano, que por supuesto no existió en la historia real y que naturalmente no cree en Dios. Ya están todos los elementos. A ver, Salvador, que estás haciendo una película bélica de un episodio heroico, que mereció incluso el respeto de los propios filipinos, que tras la capitulación de los españoles en Baler les rindieron honores, no les mataron ni nada de eso, cuando al final ya se convence el capitán español de que efectivamente el país ha perdido la guerra y por lo tanto ya no tiene ningún sentido más resistir. Y eso los filipinos contemplaron que había sido los soldados filipinos, que había sido toda una heroicidad. Algo entre militares se reconocen estas cosas. Pero bueno, si quieres meter elementos ficticios, que puedes hacerlo. De hecho, cuando haces una película histórica siempre hay que tomarse licencias en función del toque que le quieras dar, ¿no? Pues ya que buscas, no sé, elementos ficticios, al menos, caray, que esos elementos ficticios no den vergüenza ajena, como lo del cura ese opiómano que se inventó, no tengo ni idea de dónde lo sacaría. Es más, si pensamos en los últimos de Filipinas, todavía se les sigue respetando en Filipinas. Hace un tiempo escribí un artículo sobre el sitio de Baler que me pidieron para una revista hace ya unos cuantos años, y una de las cosas que mientras investigaba para escribirlo me enteré es que hay un día que es el Día de la Amistad Hispano-Filipina, desde hace ya muchos años. Este día es el 30 de junio. Todos los años, aquí en España la verdad es que no se celebra, pero en ciertas zonas de Filipinas sí lo tienen en cuenta. Incluso en una región del país es día festivo. Bueno, esto es en recuerdo del día 30 de junio de 1899, que fue el día en el que el presidente de la Primera República Filipina, luego el país pasaría a ser una colonia de los Estados Unidos, que fue Emilio Aguinaldo, es el día que Aguinaldo decretó que los españoles que habían resistido en Baler no eran enemigos, que había que prestarles ayuda y había que facilitar su regreso a España. Cosa que hicieron, volvieron a España ya en 1899 y aquí se les recibió como lo que eran, lógicamente, como héroes. Se les recibió la regente en aquel entonces, les recibió, todavía no se había sido coronado Alfonso XIII, les recibió como unos tipos que habían resistido durante un año, un poco menos que comiendo ratas en una iglesia. Pues la iglesia tampoco es gran cosa. Si miráis fotografías de la iglesia de Baler, es una pequeña parroquia, que por cierto sigue en pie. Pues en Filipinas se les tiene como amigos, es decir, que no es un episodio del que avergonzarse, como si puedes avergonzarte, qué sé yo, si eres un alemán y estás haciendo una película sobre, no sé, un episodio del Frente del Este en el que los nazis han hecho una limpieza étnica, pues nadie se puede enorgullecer de eso, pero del sitio de Baler, buscar a los desertores, ponerles como los héroes y los buenos. A ver, yo personalmente, y teniendo en cuenta las características del episodio real, que lógicamente lo conozco, si me encargasen una cosa así, pues trataría de hacer una película de guerra y de acción, a ser posible, con ribetes heroicos, sin caer necesariamente en el patriotismo de opereta, como la película de 1945, porque de esto ya se había hecho una película, justo en el 45, después de la Guerra Civil, con Fernando Rey, con Tony LeBlanc también, que era pues una película propia de la época, del primer franquismo, sin caer en eso, pero bueno, remarcando la parte positiva de aquello. Qué sé yo, la disciplina, la camaradería, el honor, y de cómo todo eso supieron reconocerlo los enemigos cuando el sitio acabó. Pero bueno, ya sabes que, pues eso, que el cine español tiene una relación tormentosa, dejémoslo ahí. A veces va más allá de tormentosa con nuestra propia historia, es decir, que todo ha sido malo, que todo ha sido reprochable, que todo lo hicieron mal nuestros antepasados. No es muy difícil encontrar una película histórica española que trate con, no voy a decir bien, que eso es poco menos que imposible, sino con indulgencia al menos, episodios históricos de nuestro pasado. El caso, por ejemplo, de Oro. Esto creo que fue Pere Reverte el que lo dijo. Bueno, es una historia esta de Oro de crueldad y de épica, pues el director se olvidó la épica. Ya está. Al final la dejó solo en la pura crueldad. Pero en fin. Bueno, el resultado de los últimos de Filipinas, y con esto ya termino, pues fue que se dio un piñazo de impresión en taquilla. Es decir, yo no fui a verla y me hubiera gastado el dinero para ver la película y no fui porque otro lo había visto antes que yo y me advirtió. Esto le debió pasar a mucha gente.
Vamos, que costó, como os he dicho antes, 6 millones de euros y no llegó a los 2 millones de euros de recaudación, a pesar de la campaña que se le hizo. Vamos, Cerezo, que era el productor, tuvo que enfadarse muchísimo. No lo sé, al poco ya estaba en las plataformas para ver si recuperaba algo. Y todo, y esto pasa muy a menudo, todo por no respetar a los espectadores, que es lo primero que debería respetar un director y un productor de cine. Vamos ahora con Agustín, que nos trae 2 peliculones, además, peliculones con mayúsculas, clásicos, eso sí, los 2 de los años 50. Si os soy sincero, me cuesta decidirme cuál de ellos. Al final, ya habéis visto el programa, cuál he puesto como película de la semana, pero perfectamente podría haber sido la otra. Vamos a escuchar antes de nada a Agustín. 2 de los mejores musicales de la historia del cine. Un americano en París y Cantando bajo la lluvia, que protagonista es Gene Kelly, en las dos, y el autor de las coreografías. Quizá la segunda, Cantando bajo la lluvia, es todavía más lograda, es una obra maestra, aunque las dos son geniales. Son muy imaginativas, muy creativas, quizá un americano en París un poco más intimista, y la segunda, Cantando bajo la lluvia, más vitalista. Combinan la fotografía, los decorados, la coreografía, la música con el humor y la vitalidad. Son un gozo para la vista y los sentidos. Transmiten ganas de bailar y buenas vibraciones, optimismo vital. El argumento, sobre todo en Americano en París, es un poco secundario, con una historia de amor. Y Cantando bajo la lluvia, el guión es más divertido, es una sátira del mundo del cine, cuando hay la transición de cine mudo a cine sonoro. Bueno, las secuencias musicales y coreográficas son magistrales, el color un gozo visual y también la calidad de la música. En fin, que os las recomiendo. Si no las conocéis, os gustará descubrirlas, sobre todo si os gustan los musicales. Y bueno, pues nada más por hoy. Saludos de Agustín a todos los cinéfilos. Hasta pronto. Bueno, estas 2 películas son 2 auténticas joyas del séptimo arte. Supongo que los más cinéfilos las habréis visto varias veces, además, que menos. Yo, de hecho, las tengo en DVD, en estos DVDs que empezaron a sacar hace cosa de 10 o 15 años, clásicos que los vendían por 3 euros. Era una auténtica maravilla. Ahora, como ya apenas se venden, cuesta hasta encontrarlos, aunque en Amazon todavía se pueden seguir comprando. Es decir, verdaderas maravillas, películas de primerísimo nivel por 2 euros, 1,75, una cosa así. Y las vendían, recuerdo, en el MediaMarkt, en la FNAC y en estos sitios, las ponían en pilas, como las oportunidades del Corte Inglés. Bien, daba gusto, te presentabas allí con 20 euros y te llevabas cine para 3 semanas, ¿no? Eso es una de las cosas con las que ha acabado Netflix y HBO y todo esto. Bueno, estas las tengo yo hace tiempo y la verdad es que son buenísimas, me gustan mucho ambas. Y como he dicho antes, no sabría por cuál decantarme. Bueno, sí, al final me he decantado por la que me he decantado, que es Cantando bajo la lluvia, también es más famosa, todo hay que decirlo, aunque es más famosa hoy, ¿eh? Cuando se estrenó Cantando bajo la lluvia, nadie hubiese dado un centavo por ella. Un americano en París, en aquel entonces era la película del momento. Pero bueno, al final he escogido Cantando bajo la lluvia, que es simplemente deliciosa. Los que la hayáis visto, pues en fin, es que es imposible que una película así no te guste, aunque no te gusten los musicales, que yo no soy gran aficionado a las películas musicales, a pesar de que me gusta mucho la música. A ver, las veo, me gusta. Sobre todo ahora que hay un renacer de musicales, pues no me he perdido ninguna, pero que no es mi género favorito, ni mucho menos. Vamos, si me pidiesen hacer un listado de las mejores películas del siglo XX, no lo he hecho nunca, bueno, me gustan mucho los listados, pero si pongamos por caso, me viene el editor, tienes que hacerlo porque sí, porque te lo mando yo y porque te pago el sueldo. Pues en ese caso, que no se ha dado y espero que no se dé, pero bueno, si lo tuviese que hacer, incluiría entre las, 20 primeras, 25 primeras, incluiría Cantando bajo la lluvia. Vamos, probablemente sea el mejor musical que se ha hecho jamás. Aunque tampoco se queda manca, como comedia.
Tiene su musical, obviamente, pero su musical cómico. Bueno, para los más jóvenes, porque estoy hablando aquí como si todos hubieseis visto Cantando bajo la lluvia, y a veces se me olvida que yo ya estoy muy mayor y que hay oyentes que tienen 20 años o incluso menos. Y claro, no tienen esa cosa que teníamos antiguamente, que las películas clásicas las veíamos en televisión porque las pasaban los sábados por la tarde o a deshoras, de madrugada. Entonces, al final te hacías con una culturilla de cine clásico de manera involuntaria. No había más que sentarse a ver la televisión y seguro que te caía alguna. Bien, como ahora eso ya no sucede, hay que ir a buscarlo, pues los más jóvenes simplemente no ven películas clásicas, es bastante difícil. Bueno, para los más jóvenes de la audiencia, de entre la audiencia, los que no conozcáis esta película, bueno, yo os digo que es una película estupenda y creo que con eso basta, pero vamos, os doy algo más de información. Es una película del año 52, pero está ambientada a finales de los años 20, cuando aparece el cine sonoro. El 27 aparece exactamente. Y eso, la aparición del cine sonoro, la irrupción de esa nueva tecnología que fue revolucionaria, nos cuesta imaginar el cambio que supuso en el cine, incluso en la sociedad. El cine tiene una primera época, 30 años, sí, aproximadamente, desde que aparece en la última década del siglo XIX, aunque empieza a popularizarse ya en la primera década del siglo XX, sí fueron aproximadamente 30 años, 3 décadas en las que el cine no suena. Los actores no hablan. Y de pronto, a partir del año 27, aparece el cantor de jazz y ya el año siguiente empiezan a hacerse todo, un cambio radical y de golpe. No es que conviviesen cine sonoro y cine mudo. No convivieron, no hubo convivencia ninguna. Según apareció la nueva tecnología, desapareció la anterior. Y esto tuvo muchísimas implicaciones. Una barbaridad. Provocó un auténtico terremoto en los centros de producción y especialmente en Hollywood, que era el mayor centro de producción del mundo. Bueno, era y lo sigue siendo. Y no solo ya en la parte técnica, que por supuesto, claro, hizo falta un nuevo tipo de técnicos, los de sonido, que hasta ese momento no habían existido, sino también en la artística, sobre todo en la artística. Especialmente entre las estrellas de cine mudo, que en ese momento tienen que reciclarse o desaparecer o jubilarse anticipadamente. La mayor parte no lo consiguió, ¿eh? Si nos fuésemos esto no es un programa de historia del cine, pero si nos fuésemos a las principales estrellas del año 1924, vemos que ya no están en 1934, que todas han desaparecido y han tenido jubilaciones que en muchos casos fueron dolorosísimas. Hay algunas excepciones, lógicamente, pero no muchas, ¿eh? Que se aprovechó aquella tecnología, se aprovechó para hacer un cambio generacional de primer orden dentro de la industria cinematográfica. Pues bien, en Cantando bajo la lluvia, ese es el trasfondo y lo que sirve de motor para mover toda la historia. Porque el protagonista, que es Gene Kelly, él interpreta a un actor consagrado ya del cine mudo y tiene que estrenar su primera película sonora. Pero su compañera de reparto tiene una voz horrorosa. Claro, hasta ese momento que el actor tuviese una voz buena o mala no importaba porque total no se le iba a escuchar, pero en ese momento es cuando aparece el doblaje. La película, por ejemplo, pues es crítica con el doblaje, a pesar mío, pues cuando aparece el doblaje, cuando permiten, por ejemplo, que podamos doblar una película porque es una cuestión de ponerle una banda sonora, diferente, ya está. Ojo que hasta ese momento el cine era internacional. Una película de Chaplin del año 20 o del año 10 se veía en todos los lados. Simplemente le ponían unas cartelas para que se supiese exactamente lo que estaba pasando. Luego ya en el cine pues se podía poner un piano que fuese ambientando musicalmente un poquito la proyección. Pero aquí aparece este problema del doblaje y sobre todo de la voz de los actores. Tienen que interpretar de manera doble. La gestualidad ya no importa tanto, que en el cine mudo era clave, y el modular la voz, etcétera, pues cuenta muchísimo. Es más, ha habido actores que básicamente lo que han tenido son grandes voces, que en el cine mudo pues no lo hubieran tenido tan fácil. Pero bueno, la película es estupenda. La otra, que tampoco no me quiero enrollar más, la otra película que nos trae Agustín también es de Gene Kelly, es un americano en París, pues la recuerdo. También es un musical, por supuesto. Gene Kelly hizo musicales porque es que él era coreógrafo, él era bailarín, aparte de actor. Su especialidad era un gran bailarín. En aquel entonces se bailaba, yo creo, más que ahora. Desde luego se hacía mucho más cine musical.
Y fue estrenado un año antes, en 1951, un año antes que Cantando bajo la lluvia. Aquí Kelly interpreta a un soldado veterano de la Segunda Guerra Mundial, de un soldado yanqui obviamente, que una vez sale del ejército, pues se licencia, decide quedarse a vivir en París. Está estacionado en Europa y decide que a París le gusta y se queda ahí. Y a partir de ahí pues ya se desarrolla la historia, que tiene naturalmente su correspondiente amorío. Un americano en París es una producción un poquito más ambiciosa. En términos estrictamente musicales, de hecho, es mejor. La banda sonora de Un americano en París es de George Gershwin. Los aficionados a la música supongo que le conoceréis, que aunque ya había muerto en 1951, cuando se hizo esta película, Gershwin murió en el año 37, tomaron piezas de jazz compuestas por Gershwin, a la que su hermano, que era su hermano mayor, que era Ira Gershwin, les fue poniendo letra. En fin, que ambas son muy buenas, perfectas para vérselas seguidas, pero además así, una detrás de la otra. Vamos ahora a pasar a la siguiente película. No me queda mucho tiempo, pero voy a meter dos más, porque tengo mucho retraso en esto de las películas. Vamos con Aitor, que nos trae un muy buen drama legal, concretamente de justicia militar. Y te mando primero la secuencia de una escena de una película, Algunos hombres buenos, que creo que es pues casi mítica, diría, en la historia del cine, o al menos en la historia del cine judicial, y posiblemente una de las escenas que refuerzan más tu teoría de que el cine doblado es tan bueno como el original, porque creo que el doblaje de esta escena es absolutamente impresionante. Si ves esta escena y solo oyes el sonido, o te pones esta escena con el sonido solo, yo creo que impacta exactamente igual o más. Y para mí es una película de temática judicial que más me ha impactado. Yo recuerdo haberla visto, creo que es de los 90, y recuerdo haber salido del cine y comentarla con un amigo durante varios días al final Jack Nicholson hace el papel del coronel Nathan Jessup, que es un coronel de una base norteamericana en Guantánamo, que ya la misma historia de la base norteamericana en Guantánamo, que yo desconocía, ya llama mucho la atención. Luego está Tom Cruise en un papel de un joven abogado, que creo que se llama Danny, y asesorado por Demi Moore y otro actor secundario que no recuerdo, pero que también hace bastante bien su papel, y tratan de investigar un supuesto abuso de los marines a otro compañero, que es lo que llaman un código rojo. Y creo que esta película, de verdad que es una película para, de esas que echan en la tele, y si llegas a casa y la ponen, pues te quedas a verla hasta el final. Y ya digo, para mí esta secuencia, y otra también que recuerdo muy bien, es cuando van a visitar al coronel Nathan Jessup a la base de Guantánamo, y el coronel le obliga a cuadrarse a Danny diciendo que ya sabe lo que pasa, ¿no? Que su superior es Demi Moore, y que por tanto la tiene que hacer caso y tal. Y claro, dice, yo como soy teniente coronel o capitán general, no sé, o sea, a mí la única persona en el mundo que estaría por encima de mí es un presidente o una presidenta de Estados Unidos. El resto yo creo que ya los que hayan visto la película saben a qué me refiero, y a mí me parece que es una película absolutamente brutal y que merece mucho la pena, y por eso la recomiendo para todos los oyentes del Contracorte. Un saludo a todos. Bueno, la escena del interrogatorio durante el juicio es simplemente espectacular. No la meto, la tengo, pero me la has pasado, aparte la conocía ya, pero es que no me queda tiempo, Aitor, y no quiero, y al final esto dura 3 minutos y medio, el diálogo en sí, que es buenísimo. Vamos, es un auténtico duelo en el que el abogado que interpreta a Tom Cruise que es un joven jurídico de la Armada, y Jack Nicholson, un coronel de los Marines, tiene un auténtico duelo en el juzgado. Al coronel de los Marines le acusa de haber ordenado el asesinato de un soldado en la base de Guantánamo, el famoso código rojo de esta película, de haberle asesinado por indisciplina y por haberse saltado la cadena de mando. Bueno, en la escena Cruise le acorrala y el coronel estalla como un volcán. Es de las mejores escenas por supuesto, de la película es la mejor escena a mi juicio, pero de toda la filmografía de Jack Nicholson. El resto de la película tampoco está mal, no desmerece, es buena. Tiene además, mete la cabeza en un mundo muy desconocido, que es el de la justicia militar. Al parecer es una obra de teatro esta de Algunos hombres buenos. Se había estrenado ya en Broadway como obra de teatro, y fue un éxito tal que cargaron al autor, que era muy joven en aquel entonces, a Aaron Sorkin, que lo adaptase para el cine. De ahí que sea una película tan teatral, claro, si os ponéis a verla. Sorkin, por cierto, ha terminado convirtiéndose en un gran guionista, Suyo es el guión, por ejemplo, de Moneyball, peliculón que no ha venido por aquí todavía,
o de La red social, esta película sobre Facebook que David Fincher hizo hace 10 años y que es extraordinaria. Bueno, ahí os la dejo, se titula Algunos hombres buenos en España y en Hispanoamérica se tituló Cuestión de honor. Bien, me cabe una segunda más, una última mejor dicho. Vamos ahora ya con Sebastián, que es de Chile, que nos trae un documental que ya pasó por aquí hace un par de años. Estuve viendo, después de lo que pasó con el debate Zizek-Peterson, que fue tan sonado, me puse a ver videos del Zizek y me encontré una película que hace él que se llama Guía Ideológica para Pervertidos. Y la encontré muy buena, pero está para entenderla al revés, digamos. ¿Ah? No está para entenderla como la dice, sino está para entenderla totalmente al berre. Y al revés, perdón, al berre decimos en Chile. Y nada, estoy pensando también en hacer una review de la película en mi canal prontamente, pero te la mando por si haces para Contraplano. Guía Ideológica para Pervertidos, de Slavoj Zizek. Buena, interesante, entretenida, para entenderla al revés. Un beso. Bueno, como decía antes, la guía ideológica para pervertidos de Slavoj Zizek pasó por el Contraplano hace bastante tiempo, en 2017, y ya dije lo que me parecía. A ver, los documentales son dos, este hizo antes otra. Están bien si te gusta Zizek y en general si te gusta la política. Si no te gusta ninguna de las dos cosas, este documental es lo que conocemos en España como una paja mental. Y disculpadme la expresión, pero es de un uso bastante común aquí en España. Zizek se empeña en hacer una lectura ideológica de una serie de películas que simplemente, muchas de ellas, la mayor parte de hecho, carecen de contenido ideológico, porque son puro entretenimiento y eso es lo que Zizek no entiende. Caso, por ejemplo, de Titanic. Le hace una lectura ideológica a Titanic, a un dramón de amor. Pura comedia romántica, casi en algunos puntos. Porque dice que Cameron, que el director, pues pone 3 clases en el barco. Pero es que tenía 3 clases el Titanic, como casi todos los paquebotes de la época. Bueno, y así con todo. A ver, Sebastián, y te lo digo ya, no todo es política. No todo es ideológico. Zizek y su mundo delirante sí que lo son. El resto del mundo lo mueven otras cosas. Básicamente las pasiones, tanto las altas como las bajas. Claro, esto se lo dices a Zizek y le revienta la cabeza, porque para él todo es política y los que suelen seguirle y leer sus libros y emocionarse y terminan además escribiendo como él y además no hay ya en ese punto quien les entienda, para ellos sí, todo es ideológico. Deben pedir un café en un restaurante y ya empiezan a darle vueltas. Es que lo has pedido de esta manera, has mirado al camarero de esta otra, entonces esto tiene una... No te has dado cuenta, pero lo has hecho. Bueno, pues sí, debe de ser que no me he dado cuenta, o que quizá te lo estás inventando, o que empiezas a ver fantasmas. Pero bueno, muy bien, pues con esto ya terminamos el contraplano, mejor dicho, el contraplano de hoy. Y ya sabéis, mañana os emplazo a que volváis por aquí, que tenemos contrarréplica. Hasta mañana, amigos. La Contracrónica y la Contrahistoria son 2 programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de 2 maneras, a través de patreon.com/Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla Apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hazte patrón para que la Contracrónica y la Contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén.